Entonces, bueno, les comentaba de las cefaleas inducidas por abuso de sustancias o supresión. Tengan en cuenta que no estamos hablando de cosas ilícitas, ¿no? O sea, no son sustancias ilícitas. Son sustancias de uso cotidiano o incluso medicamentos, ¿no? Tanto aquí estarían incluidos algunos analgésicos, ¿no? El abuso de analgésicos me puede llevar a dolor crónico o refractario, o la supresión a tener dolor, ¿no? Entonces, que serían de parte de las complicaciones de la automedicación. Entonces, entra dentro de este grupo, ¿no? Ahora, si yo tomo un analgésico, ¿por qué me da dolor, no? Y no es tanto que el analgésico en sí dé dolor, pero el uso crónico del analgésico o el abuso del analgésico, lo que genera en mi cuerpo es que mis umbrales al dolor disminuyan o se adapten a funcionar bajo el efecto del analgésico. Es decir, que si yo normalmente percibiría un estímulo como doloroso sin analgésico, con el analgésico ese estímulo ya no es tan perceptible. Con el tiempo el cuerpo se adapta a percibir el estímulo igual, pero bajo efecto del analgésico, ¿no? Entonces, tiende y hay mecanismos que están bien demostrados de eso, y entonces el uso crónico de un analgésico me podría llevar a que yo tenga una sensibilidad extra al dolor, y si no uso el analgésico incluso tengo más dolor, ¿no? Entonces se vuelve una complicación, y por eso hay que hacer mucho cuidado en los pacientes de dolor de cabeza, porque son o tienen mucha tendencia al abuso de medicamento, ¿no? Entonces les digo, aquí por ejemplo, tienen en esta imagen, ¿no? Pues todo tipo de sustancias, ¿no? Tienen medicamentos, ¿no? Como lo notan, ¿no? Tienen drogas, ¿no? Pero también pues tienen alcohol y otras cosas, ¿no? O el café mismo, ¿no? Que les decía, una dosis recomendable de café, y lo digo en dosis como miligramos, ¿no? Aquí en el dibujo también tienen el tabaco, ¿no? Es decir, que son sustancias lícitas e ilícitas, ¿no? El café, una taza, anda alrededor de los 60 miligramos, lo aceptable son 2 tazas al día. Un expreso tiene lo mismo que una taza de americano, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. O un capuchino, ¿no? Entonces, si uno toma más de 2, estaría empezando a caer en un exceso, ¿no? Ya si toma mucho, podría uno tener síntomas por el abuso de la sustancia, o pues si se habitúa a eso, el día que no lo tomo, tengo algún grado de síndrome de supresión, que puede incluir cefalea. No sé si les ha pasado tomar demasiado café. Sí. A mí Sí. Sí, tiene muchos síntomas, ¿no? Cuando uno toma café, no necesariamente dolor de cabeza, pero sí muchos síntomas, ¿no? Ansiedad, Sí. problemas gástricos, ¿no? Reflujo, puede tener evacuaciones disminuidas de consistencia, etcétera, ¿no? Sensación de mareo, puede tener hipertensión Visión borrosa. también, ¿no? O sea, todo depende de la cantidad, ¿no? Y recuerden que algunas bebidas energéticas tienen cafeína en altas dosis, ¿no? Ustedes pónganse a leer el Red Bull y otras que son parecidas, que aparte de que tienen cafeína, tienen taurina y otras sustancias, y se usan, ¿no? En el contexto de consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Como para estar más activo, despertado, tolerar más consumo, de ahí viene su peligro, ¿no? Pero tienen una alta dosis de cafeína, ¿no? Entre 120 y 180 miligramos de cafeína, más los aceleradores del metabolismo, ¿no? Como otros aminoácidos, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión que puede ser delicada o peligrosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, les vuelvo a recordar, ¿no? El abuso de analgésicos entra en este grupo, ¿no? Más adelante vamos a ver qué es abusar de analgésicos, ¿no? O sea, cuánto estoy consumiendo en una semana, en un día, para pensar que ya es demasiado, ¿no? Y de qué sustancia, ¿no? Bueno, otras causas de cefalea secundaria son las infecciones pues, que todos hemos padecido, ¿no? Cuadros virales o bacterianos, como la salmonela, ¿no? La fiebre tifoidea, que uno de sus síntomas principales es el dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, todos los cuadros catarrales, infecciones virales intestinales, etcétera. Dentro de todo su mecanismo y acción, pues tenemos liberación de interleucinas, respuesta inflamatoria, y generalmente hay dolor de cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza mientras dura la infección.
Y como saben ustedes, en el COVID, pues el dolor de cabeza es uno de los síntomas predominantes, ¿no? A lo mejor los pacientes no se quejan tanto de eso, porque lo que más les preocupa es la oxigenación, ¿no? Pero si ya uno los interroga, la mayoría ha tenido dolor de cabeza, incluso muy intenso, ¿no? Y refractario. Otras causas, ¿no? De cefaleas secundarias, acuérdense que aquí estamos desglosando todas las cefaleas secundarias, ¿no? Entonces son los trastornos de tipo de la homeostasis, ¿no? Entonces aquí tenemos varios problemas, ¿no? Pero podemos empezar por los que implican la hipercapnia y la hipoxia, ¿no? Eso tiene un efecto vasodilatador y dolor de cabeza, aparte de todos los demás síntomas que puedan existir. O la combinación, ¿no? Hipoxia e hipercapnia, pues sería lo más frecuente, ¿no? Otros fenómenos, ¿no? Como hipoglucemia, pacientes sometidos a diálisis, ¿no? Y bueno, trastornos metabólicos de distintos tipos nos llevan a tener estados hiperosmolares, estados urémicos, distintos estados metabólicos nos pueden llevar a que en parte de sus síntomas, ¿no? Tengan dolor de cabeza. Ya dolores que no son propiamente en la zona de la cabeza, pero bueno, en la zona del cráneo, pero que pueden ser irradiados hacia a esa zona, ¿no? Entonces, todas las estructuras, y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, todas las estructuras que pueden doler en la cabeza, bueno, todo lo que tenemos en la cara está ricamente inervado por el trigémino, ¿no? Y el dolor se puede irradiar a otras regiones del cráneo y ya propiamente dar dolor de cabeza, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con problemas, digamos, la cefalea tensional y problemas de columna cervical sería un buen ejemplo del diagnóstico diferencial entre una y otra, ¿no? A veces un problema de cervicales nos hace pensar en cefalea tensional y realmente es un problema de la columna cervical o al revés, ¿no? Entonces, pueden ser problemas en los huesos del cráneo, ¿no? A nivel de la columna cervical, problemas oculares, ¿no? Se pueden confundir con eventos de dolor de cabeza, problemas ópticos, ya no se diga las cuestiones que están en los senos paranasales, ¿no? La sinusitis, de entrada, es una de sus manifestaciones, el dolor de cabeza, pero tiene características particulares, ¿no? No sé si ya llevaron otorrinolaringología. Sí, Sí, un doctor. poquito sí. Y habrá visto en sinusitis que, bueno, dependiendo si son de seno frontal, si son de seno maxilar, de seno esfenoidal, puede variar la sintomatología de acuerdo a la postura, ¿no? Unos les da más dolor de pie, otros más en decúbito, ¿no? El dolor tiende a ser más hacia la región facial y generalmente se acompañan de otros síntomas, ¿no? Si es aguda, hasta incluso fiebre, ¿no? Sí lo vieron eso, ¿no? Sí, sí, ese sí. Los problemas de dolor dental y en general de la cavidad oral también. Y en particular tenemos que tomar en cuenta un síndrome de la disfunción de la articulación temporomandibular. Este se llama síndrome de Kosten, ¿sí? Y que es dolor en relación a disfunción de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, como ustedes saben, se encuentra justo por delante del trago. Se lo pueden tocar. ¿Sí me alcanzan a ver? Sí, doctor. Sí, sí. Se tocan ahí y a la hora que abren la boca pueden sentir cómo se abre la articulación, ¿no? Y la técnica correcta de explorarlo sería por dentro del trago poner los dedos, apretar y pedirle al paciente que abra la boca. Y ahí háganlo ustedes mismos. ¿Ya lo hicieron? Sí, doc. Sí se siente, ¿no? Cómo se desplaza la articulación. Sí, ¿Sí? se Bueno, siente. cuando sería positivo el signo de dolor, ¿no? Sería que pues a la hora que yo estoy haciendo esto y el paciente abre, le duele. Puede ser derecho o izquierdo, ¿no? Y eso nos hablaría de disfunción de esa articulación en particular. Es una articulación sinovial. La artritis reumatoide, que ataca articulaciones sinoviales, pues también afecta bastante la articulación temporomandibular. Pero aparte, los problemas de mordida, la oclusión dental, etcétera, y no se diga el bruxismo, ¿no? Puede generar que esta articulación tenga lesión
¿sí? Artrosis o desgaste, y eso nos lleve a tener dolor crónico, y el dolor se va a irradiar en la región del músculo temporal. Entonces nos da una cefalea que es parecida a la cefalea tensional, pero cuando yo exploro al paciente, toco así y le pido que abra la boca, y si presenta dolor, puede ser que o tenga este síndrome de Costen, que es por disfunción de la articulación temporomandibular, y ya tendría yo que investigar un poco más, ¿no? En la cuestión dental y de mordida, o que sea una cefalea tensional, o que tenga una cefalea mixta, es decir, que tenga las dos, ¿no? O sea, tiene la cefalea tensional y la cefalea por disfunción de la articulación temporomandibular, o de síndrome de Costen. Y el tratamiento ahí sería pedirle que no mastique cosas que sean duras, ¿no? Que no ponga a trabajar la articulación, evitar masticar chicle para evitar que esté masticando todo el tiempo, darle un antiinflamatorio durante unos 20 días, ¿no? Para que se desinflame. Y si con eso no mejora, lo tengo que mandar al maxilofacial para que él determine cuál es la problemática de la articulación. Entonces, bueno, algunas... ¿sí? A ninguno le dolió, ¿verdad? Ahorita que lo exploró. No, doctor. No, No. no, doctor. Pero bueno, acuérdense, y también pueden percibir si se subluxa, ¿no? Cuando uno abre la boca, que es lo mismo que cuando uno bosteza, ¿no? Pueden percibir si la articulación se subluxa y regresa a su nivel, ¿no? Que también sería un tipo de disfunción. Y hay pacientes que cuando bostezan se traba, ¿no? O sea, se luxa, ya no se subluxa, se luxa la mandíbula, y ya no pueden lograr ocluir, ¿no? Y en ese caso hay que regresar el maxilar inferior a su lugar. Es muy doloroso, ¿eh? ¿Alguno le ha pasado? Sí, a mí, pero la puedo Sí, pero lo puedes tú regresar. solita regresar, ¿no? Sí, Pero sí es doloroso, ¿no? sí, Sí, entonces, en tu caso, sí nos sobraría que pues, por lo menos vayas con el dentista, ¿no? Y que te revisen. A lo mejor sí. es más con el maxilofacial, porque, pues, eventualmente eso puede generar otras molestias, ¿no? Y bueno, ya en los últimos apartados de las cefaleas secundarias, tenemos las neuralgias craneales, ¿no? Que está la neuralgia del trigémino, que ustedes las vieron, ¿no? Me imagino cuando hablaron de nervio trigémino, ¿no? Sí, sí estuvimos viendo afectaciones de Si no, sus hablaremos un ramas. poquito más adelante de estas, ¿no? Pero la más común es la neuralgia del trigémino. Tenemos la neuralgia glosofaringio, que es un dolor en la cavidad oral, y la neuralgia suboccipital o neuralgia occipital o neuralgia de Arnold, que es realmente un dolor que es justamente en la rama occipital de C2, ¿no? Que se irradia en la región temporal, digo, occipital, se irradia en esta región. Y la característica es que es un dolor agudo, intenso, puede aumentar con los cambios de posición cervical, pero siempre es en el mismo lugar. Las neuralgias, acuérdense que el diagnóstico, aparte de que es un dolor que no dura demasiado tiempo, pues es una neuralgia justamente. Las características del dolor es que es muy intenso, ¿no? Lancinante, agudo, pero casi siempre en el mismo sitio, ¿no? En el trigémino hay algunas neuralgias que llamamos atípicas, pero justamente son eso, son atípicas, ¿no? Pero en el caso típico de las neuralgias, siempre son iguales en el mismo lugar. Entonces, si yo tengo un dolor facial o tengo un dolor faríngeo que me da por ataques, pues que más o menos sea siempre igual, yo ya puedo pensar en una neuralgia. Igual si es un dolor en la región occipital unilateral, ¿no? Este es muy fácil de tratar, ¿eh? Muy fácil. Los otros son un poco más complicados. Entonces, bueno, acuérdense de hacer cuidado, ¿no? Cuando tenemos un evento de dolor de cabeza, pues hay muchas opciones, ¿no? Y hay que estudiar bien al paciente. Puedo estar ante algo más serio de lo que yo pienso, ¿no? Dentro de todo lo que estamos viendo de semiología del dolor, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que sí nos, o saber qué sí duele y qué no duele en el cráneo y la cara, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Entonces, las estructuras en la cabeza, ¿no? Cráneo y cara, que sean sensibles al dolor, pues es todo esto, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, músculos, o sea, todo está inervado, ¿no?
las arterias extracraneales, ¿no? El periósteo, acuérdense que el periósteo está ricamente inervado. Todo lo que son ojos, oídos, senos paranasales, la mucosa, la nariz. La dura madre, esto es interesante, la dura madre de las meninges, ¿no? Pero nada más la de la base del cráneo, no la de la convexidad. Las arterias intracraneales, ¿no? Hasta la región subaracnoidea, las arterias meningias, ¿no? Y los nervios craneales que pueden transmitir dolor son todos estos, ¿no? El segundo, el tercero, el quinto, el 9, el 10 y las primeras raíces cervicales, ¿no? Todo esto nos puede doler. Es más fácil saber que no va a doler, ¿no? Son 4 estructuras que realmente no conducen dolor, ¿no? En la cabeza. Los huesos, el periósteo sí, pero el hueso no, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un trépano con anestesia local. O sea, anestesio cuero cabelludo, llegando al periósteo, y ya después de eso yo puedo abrir y hacer un trépano y el paciente no lo va a sentir. La pía madre y la aracnoides no tienen terminaciones al dolor. La dura madre sí, pero solo la de la base del cráneo, no la de la convexidad, no en la parte de la calota. Entonces yo puedo hacer un trépano, vean esta imagen, ¿no? Pues están viendo un cráneo, están viendo un levantamiento de colgajo cutáneo, ¿no? Y obviamente esto es mucho más que lo que les digo de un trépano. Pero esto es un trépano, ¿no? Ya se hizo un hoyo en el cráneo, se hizo una perforación, aquí lleva otro, ¿no? Por acá va otro y adelante llevan otros. Y la idea es que pues aquí vamos a cortar el hueso para levantar y ver todo esto, ¿no? Entonces, pero igual es hacer un trépano en el cráneo de esta forma y lo puedo hacer con el paciente despierto con anestesia local y él coopera y se puede hacer perfectamente. Incluso le puedo yo cortar las meninges, ¿no? Y tampoco va a sentir dolor, ¿no? Incluso puedo yo puncionar el cerebro con una aguja y no va a sentir dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque el parénquima cerebral tampoco tiene terminaciones a dolor, ni los plexos coroides, ¿no? Entonces puedo hacer casi todo esto con un paciente despierto. Ustedes, no sé si vieron una película donde un psiquiatra de Aníbal Lecter, ¿no? Hace una craneotomía y empieza a comer el cerebro de su víctima. Sí, eso sí lo vi. Esa sí la vi. Con la persona despierta, Sí. ¿no? Sí. Sí, esa sí. Va perdiendo funciones. Pues eso sí es posible, ¿no? O sea, sí podríamos, obviamente no lo que él hace, ¿no? Pero sí se puede hacer una craneotomía, despertar a la persona y operar el cerebro, ¿no? Y bueno, la idea es que pues uno no quiere que pierda las funciones, por eso se le despierta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Pues porque no hay terminaciones al dolor ahí, ¿no? En toda esa zona, ¿no? Ni en el cerebro. Ya una vez que yo abrí, no le duele el cerebro, no le va a doler. Lo que le duelen son los vasos meningios, etcétera, ¿no? Y bueno, los plexos coroides tampoco tienen terminaciones al dolor, entonces es más fácil. 4 estructuras no me van a doler, ¿no? Las meninges, la dura madre, la convexidad, hueso, parénquima cerebral y plexos coroides. De ahí en fuera, todo lo demás sí duele. Ahora, cuando yo voy a tener un paciente con dolor de cabeza, me interesa mucho hacer una muy buena semiología, ¿no? Entonces, si en el dolor es muy importante la semiología, cuando es dolor de cabeza es el doble de importante, ¿no? Porque ahí está el diagnóstico. Entonces, yo tengo que aclarar el tipo de dolor, que básicamente yo tengo 2 tipos de dolores principales, los de tipo pulsátil y los de tipo opresivo en la cabeza, ¿no? Los de tipo pulsátil me hacen pensar en un componente vascular, los de tipo opresivo en un componente muscular o de hipertensión intracraneal. Si el paciente no lo puede definir bien, entonces yo diría que tiene un dolor fungitivo o un dolor inespecífico o mal definido, ¿no? Porque a veces dice me duele, no me puede dar más datos, ¿no? La localización del dolor también es muy importante. En la cabeza, mucha gente dice es que me duele la cabeza, ¿no? Y la verdad es que la cabeza duele en zonas, ¿no? Los que han tenido migraña saben muy bien que duele más hacia la región del ojo y la región frontal y temporal. Los que tienen dolor de neuralgia saben que es en la región occipital, ¿no? Entonces, sí se puede tratar de ubicar el dolor, o más de un lado o más del otro, o sea, sí se puede hacer en la semiología. Son dolores difusos, o sea, no es fácil localizarlo, pero sí se puede localizar. Así es más en la frente, así es más en la región posterior, así es más de un lado o más del otro.
Y eso nos habla un poco de las características de la enfermedad, ¿no? La forma de inicio, desde luego, es importante. No es lo mismo que un dolor en un minuto me llegue a su máximo de intensidad a que tarde varias horas, ¿no? Una cosa sería una urgencia y la otra, pues, es una cefalea crónica, ¿no? Y bueno, la frecuencia con la que se presenta, la intensidad, ¿no? O sea, la intensidad lo vamos a valorar si incapacita o no al paciente, ¿no? Más, sí le puedo decir del 1 al 10, pero alguien me puede decir que le duele 10, ¿no? Pero sigue haciendo sus actividades, ¿no? Y si un dolor me incapacita, es cuando sí realmente es muy intenso, ¿no? Recuerden que todo lo que es dolor son fenómenos neuropsicológicos donde hay ganancia secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un fondo neurológico y una parte psicológica, ¿no? Entonces, la intensidad que me describe el paciente del dolor puede ser muy variable. Luego, los fenómenos que lo preceden, ¿no? Síntomas antes, que lo detonan y que lo acompañan, ¿no? Como la fotopsia en la migraña, ¿no? Los factores que lo disminuyen o lo aumentan, ¿no? Por ejemplo, el ruido, la deprivación de sueño, ¿no? Los antecedentes familiares, el perfil psicológico del paciente, ¿no? Si él tenía eventos de dolor de cabeza una vez al mes, ¿no? Y ahorita está en un problema de que reprobó un examen de neurología, podría ser que tuviera más eventos de dolor de cabeza más recientes, ¿no? Entonces, el antecedente va a ser importante. Si no quieren pensar en el que creo que nadie lo reprobó, o sea que no les debe dar dolor de cabeza. Nada más uno no me mandó sus respuestas. Otros eventos, ¿no? Familiares, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID, una pérdida de un familiar, problemas económicos, problemas de pareja, problemas de hijos, ¿no? Todo eso podría ser importante interrogarlo porque podría ser que yo tengo que investigar por qué cambió su patrón de dolor, ¿no? O sea, me decía, sí, pues sí tengo migraña, pues me dolía una vez cada 2, cada 3 meses, ¿no? Yo ya sabía. Pero ahorita ya es un evento de dolor por semana o 2 por semana. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿No? Y aquí está la clave de eso. ¿Sí les queda claro? Sí, doc. Sí. Sí, doctor. Sí, doc. Cierto. Entonces aquí habla de localizaciones de dolor, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde puede doler, ¿no? Pues puedo pensar en distintos diagnósticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sinusitis, ¿no? En la región de la cara, pero puede llegar a la región frontal. La cefalea en racimos, ¿no? Que es más hacia la órbita, pero esta bien podría ser una migraña, ¿no? Porque la migraña en este esquema no implica la mitad de la cara, es la órbita y la región frontotemporal. O la cefalea tensional, que es una cefalea en banda, ¿no? Que les digo, se puede confundir con la disfunción temporomandibular. La localización, les digo, está en un trayecto vascular extracranial o está en la región, por ejemplo, las vasculitis, ¿no? O está en la región frontal. Los dolores de cabeza frontales son de orígenes muy variados, ¿no? Sinusitis, migraña, cefalea tensional, tumores, ¿sí? Los frontoorbitarios, ¿no? También muchos orígenes, ¿no? Incluido la migraña, pero cuestiones de ojos, sinusitis, ¿no? La disfunción temporomandibular, ¿no? Los frontotemporales, ¿no? Nos hace una región frontotemporal, pues tenemos que descartar que no exista alguna lesión en ese sitio, ¿no? En las regiones cervicales, ¿no? Occipito nucal o occipito cervical, ¿no? Y otras localizaciones, ¿no? Por ejemplo, el oído. Y la región parietal sería la más rara de todas, ¿no? Que duela el hueso parietal en esta zona. Generalmente o es un dolor psicógeno o es un tumor cerebral, ¿no? Entonces, si nada más me duele y es constante y cada día más, pues hay que pensar mal de los dolores que son en región parietal, ¿no? Porque son poco habituales y generalmente sí tienen una causa. Una vez que yo ya hice un buen interrogatorio, ¿no? Aquí nada más desglosé 2 de todo lo que hablamos, ¿eh? Pero ya hablaremos en cada tipo de dolor de cabeza de sus características, ¿no? Y una vez que yo ya hice todo esto, bueno, voy a explorar al paciente. ¿Qué tengo que checar? Pues primero los signos vitales. Acuérdense que variaciones en la presión arterial, de la presión arterial habitual del paciente, o sea, lo que el paciente maneja habitualmente de su presión, pueden generar dolor de cabeza, ya sea por aumento de la presión arterial o por disminución de la presión arterial.
sobre la presión basal de ese paciente, ¿no? Si es un paciente que siempre ha manejado presión de 90-60, pues esa es su presión. Si maneja normalmente 140-100, que es hipertenso, ¿no? Sería un paciente hipertenso, pero puede estar asintomático así, esa es su presión basal. El que disminuya un 30% sobre su presión basal o aumente un 30% sobre su presión que él acostumbra, por decirlo así, me puede generar dolor de cabeza, mareo y somnolencia, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Se parecen bastante, incluso tinnitus, ¿no? Que es lo que presentan los pacientes con crisis hipertensiva, ¿no? El uso de un medicamento para bajar la presión, de repente van a tener un paciente que dice que tiene esos síntomas mientras se acostumbra al medicamento, ¿no? Porque ustedes llega con 140-100 porque él lleva así ya un año de estar así, pues él no tiene ningún síntoma, ¿no? Pero cuando ustedes saben muy bien como médicos que eso hay que tratarlo, le dan un medicamento y lo llevan a 120-70, pues se va a quejar de dolor de cabeza. Pero son unos 15 días, ¿no? Entonces, los signos vitales son muy importantes, ¿no? Luego, vamos a palpar el cráneo, la región cervical, a ver y revisar la cavidad oral, la articulación temporomandibular, para ver si hay algún sitio que le duela o nos explique el dolor, ¿no? Voy a hacer transiluminación de los senos paranasales, etcétera, ¿no? Tengo que ver el fondo de ojo. Si algo tengo que hacer en un paciente con dolor de cabeza, como mínimo es ver signos vitales, o sea, tomarle la presión arterial y ver el fondo de ojo. A veces en las instituciones tenemos demasiada carga de trabajo y no nos da tiempo de hacer una exploración muy extensa, pero sí nos quedaríamos cortos si no vimos fondo de ojo y si no hicimos la presión arterial, ¿no? Idealmente, pues, fondo de ojo y agudeza visual, el estado mental, ver datos de trauma, hacer una buena exploración neurológica y ver si no tiene algún otro compromiso cardiopulmonar. Pero mínimo, la presión y el fondo de ojo. Si se puede todo lo demás, pues mejor, ¿no? Y luego, dependiendo todo lo que yo encontré, ahora sí le voy a hacer estudios, ¿no? Voy a solicitar estudios de acuerdo a lo que yo esté sospechando, ¿no? Entonces, si es una cefalea primaria, pues le voy a pedir estudios generales, ¿no? A ver cómo está la glucosa, electrolitos, las pruebas del hígado, ¿no? Porque a lo mejor le voy a dar medicamentos o el mismo paciente ha tomado demasiados medicamentos, entonces ya tiene cierto grado de daño hepático, ¿no? Etcétera, ¿no? Quiero ver qué comorbilidades hay que le puedan estar incrementando el dolor de cabeza. Por ejemplo, un síndrome anémico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en contadas ocasiones lo voy a estudiar, ¿no? Pero pues si es necesario lo haré, ¿no? Suponiendo que tenga yo una cefalea secundaria, ya sea por migraña, ya sea por una cefalea secundaria, ya sea por hemorragia subaracnoidea, neuroinfección, ahí lo pediré, ¿no? Estudios, generalmente, yo tengo que mínimo hacerle una tomografía a un paciente que viene ya a consulta por el dolor de cabeza, ¿no? Yo espero que en la mayoría de los pacientes sean cefaleas primarias y el estudio va a salir normal. Pero como no tengo yo manos de resonancia ni ojos de tomografía, pues le pido yo los estudios, ¿no? Y así yo ya lo puedo ver. Si se corta la clase, descansamos 5 minutos y nos conectamos, ¿eh? Sí, doctor. Sí, doc. Entonces, una tomografía es un estudio accesible, económico, fácil de hacer, ¿no? Entonces, no sobraría, les digo, y si ya les llega a consulta y el motivo de consulta es eso, mejor hagan una tomografía, ¿no? Y la idea es que va a salir normal, se le dice al paciente. La resonancia la puedo yo pedir, sobre todo si ya sospecho lesiones de hipófisis, tumores cerebrales, algún otro tipo de enfermedad desmielinizante, cosas que no va a ver bien la tomografía. En la migraña podríamos empezar con resonancia. Y bueno, le puedo pedir un electroencefalograma. A veces el aura del epiléptico no se manifiesta con muchos síntomas, pero siempre deja ya en el periodo posictal dolor de cabeza, ¿no? Y entonces a veces tienen crisis parciales de tipo vegetativo y queda dolor de cabeza, ¿no? Y pues es una molestia, es el dolor de cabeza y realmente tienen un problema